René Schneider, Carlos Prats y Augusto Pinochet fueron los tres últimos comandantes en jefe del ejército de la democracia chilena bajo la Constitución de 1925. No cabe duda que todos ellos asumieron en circunstancias extraordinarias, propias de los tiempos convulsos y en medio de la politización militar. Sus nombres están asociados a la historia del ejército, pero también a la crisis de la democracia de fines del gobierno de Eduardo Frei Montalva, luego de la Unidad Popular y finalmente del propio Pinochet. El caso de Schneider es ilustrativo, pues fue nombrado como máxima autoridad del ejército tras el denominado Tacnazo, la toma del regimiento Tacna por parte del general Roberto Bió en octubre de 1969. Muchos vieron el suceso como el desarrollo de un golpe de Estado, aunque en realidad se había gestado por razones profesionales y de armamento del ejército, pero terminó con cambios en el gabinete de Eduardo Frei y en el liderazgo militar. Lamentablemente, y de modo dramático, el general Schneider culminó su labor producto del asesinato que sufrió en el contexto de las elecciones de 1970 por parte de un grupo extremista de derecha, en circunstancias que tuvo el comportamiento más limpio y claramente constitucional dentro del difícil panorama electoral de los comicios que condujeron a la Unidad Popular a la moneda. El general Carlos Prats fue designado en su reemplazo y lideró la institución por casi 3 años, con una segunda parte marcada por la politización del ejército y la presencia del propio Prats en 2 gabinetes del presidente Salvador Allende, como ministro del Interior primero, de noviembre de 1972 a marzo de 1973, y de Defensa, apenas un par de semanas en agosto de 1973. Nuevamente las circunstancias políticas contribuyeron a que tuviera que presentar su renuncia, siendo reemplazado por el general Augusto Pinochet. No está de más mencionar que el propio Prats fue asesinado en 1974 a manos de la DINA, y Pinochet también sufrió un intento de asesinato en 1986, atentado perpetrado por el Frente Manuel Rodríguez. Todo lo anterior era una demostración de lo que significaba ser comandante en jefe en aquellos años en que la labor del ejército estuvo profundamente vinculada con la política del país. Nada de eso podían siquiera imaginar a comienzos de la década de 1930, cuando los 3 pequeños, jóvenes o casi niños, ingresaron a desarrollar su vocación en el ejército de Chile, aunque el país también había sufrido varios años convulsos y zigzagueantes. No obstante, Schneider, Prats y Pinochet decidieron consagrar sus vidas a la carrera de las armas. El primero en ingresar a la institución fue el joven René Schneider. Había nacido en Concepción el 31 de diciembre de 1913. Fue alumno de la Escuela Militar entre 1929 y 1932, donde terminó su enseñanza secundaria al completar el 6º año de Humanidades. Posteriormente fue destinado al Regimiento de Infantería número 1 Buin, para luego trasladarse al Regimiento número 7 Esmeralda en Copiapó. Ahí se iniciaba, como declaró el general Carlos Prats en los funerales de su antecesor, una carrera brillante y ejemplar. El general Prats nació el 2 de febrero de 1915, en Talcahuano. Ingresó a la escuela militar en 1931. Solo entraron ese año unos 30 jóvenes, donde destacó como el mejor alumno de su promoción. Luego fue destinado al Regimiento de Artillería a Caballo número 3, General Velázquez. Sin embargo, previamente había tenido que afrontar 2 años de anarquía civil y movimientos golpistas, que empezaron con la caída del presidente Carlos Ibáñez del Campo. Hasta los robles más firmes caen azotados por el vendaval, fueron las palabras pronunciadas por el coronel Caupolicán Clavel, director de la Escuela Militar, en el patio de honor del edificio institucional, ubicado entonces en Blanco Encalada. Los muchachos escuchamos inmóviles, era el recuerdo de Prats en sus memorias. El caso del general Augusto Pinochet es parecido. Nacido el 26 de noviembre de 1915 en Valparaíso, ingresó a la escuela militar en marzo de 1933, ocasión en que fue acompañado por su madre y que recordaría con especial nostalgia, como aparece en las páginas de su camino recorrido Memorias de un soldado, con sus días alegres y otros más tristes. Había postulado un par de veces antes, pero no pudo entrar la última vez por no cumplir con los requisitos médicos. Al egresar, fue destinado a la Escuela de Infantería de San Bernardo y luego al Regimiento Chacabuco en Concepción. Sabemos, lo hemos mencionado, que los 3 llegaron a la comandancia en jefe del ejército
entre 1969 y 1973, en el contexto de la politización del ejército y en un momento revolucionario en Chile, con grandes convulsiones sociales y peligros de quiebra institucional. Por lo mismo, corresponde preguntarse por el comienzo. ¿A qué ejército habían ingresado Schneider, Prats y Pinochet? ¿Cómo era la institución hacia 1929 y 1933? El tema es de indudable interés, porque muestra la vocación militar de los tres jóvenes postulantes, en un país que también vivía tiempos convulsos y momentos de transformaciones políticas, económicas y sociales, también en el plano militar. Entre ellas destacaba precisamente la situación del ejército, un factor central en la política del Chile de entonces, pero que vivía la contradicción de ser una institución esencialmente obediente y no deliberante, como lo decían las constituciones, pero que en la práctica dirigía o influía en la dirección política nacional. Me parece que hay tres características que no pueden soslayarse al analizar el ejército al que entraron los jóvenes René Schneider, Carlos Prats y Augusto Pinochet. La primera es que se trataba de una institución que iba evolucionando desde los años de la extrema politización, entre 1924 y 1932, incluso con golpes militares y presencia en el gobierno, hacia una etapa de civilismo y abandono de las posiciones de poder, en lo que se llama el regreso a los cuarteles. Esto había redundado en una reducción de la conscripción y de los presupuestos militares. La reacción civilista había tenido consecuencias nefastas, que el joven Prats recordaría en estas memorias escritas en la década de 1970. Ahí Prats señala que había una reacción civilista contra el ejército, especialmente contra la oficialidad e incluso contra los jóvenes cadetes a quienes las damas de la sociedad escupen en las calles y los jovencitos bien, en grupos matonescos, golpean por la sola circunstancia de vestir uniforme. Por otra parte, sostiene Prats, en los teatros, salones de té, reuniones sociales y actos oficiales, los uniformados son víctimas de vejámenes y violencia física. A esto se sumaba el dolor causado a los militares por la formación de la milicia republicana y en general por la existencia de diversas expresiones de rechazo o críticas contra quienes habían abrazado la carrera de las armas. A ese ejército ingresaron Schneider, Prats y Pinochet. Un segundo aspecto se refiere a ciertos temas de formación que estaban presentes en el ejército en aquellos años. Uno de ellos era el tema del comunismo, como se aprecia en una circular emitida el 3 de septiembre de 1931 por el general Indalicio Telles, comandante en jefe del ejército. En su documento, el general comenzaba con una dura afirmación: el comunismo no puede vivir sino en pueblos de esclavos. Después de hacer un análisis de lo que había ocurrido en Rusia tras la revolución de octubre de 1917, con un Estado dueño de todas las tierras y donde existía división social, el jefe militar concluía haciendo una declaración por la igualdad de derechos y una ferviente llamada: los que quieran ser esclavos, que lo sean. Los que amamos esta tierra que nació con la sangre, que por la libertad derramaron nuestros mayores, que ha vivido en la libertad, no somos ni queremos ser esclavos. Así lo señala en una circular que está integrada a los recuerdos militares de Indalicio Telles. La tercera característica que sería visible desde 1932 en adelante fue un proceso de formación de lo que podríamos llamar la familia militar, que se mantendría progresivamente al margen de la sociedad civil y especialmente del mundo político como compartimentos estancos que no se reunían. En la práctica esto implicaría un distanciamiento entre políticos y militares, distanciamiento e incomprensión entre ambos mundos con todo lo que ello implica y con desastrosas consecuencias en las décadas siguientes. Los militares tendrían muchas veces sus propias poblaciones donde vivir, amistades comunes, una herencia vocacional y matrimonios dentro de la llamada familia militar. Y con ello, un distanciamiento con el mundo civil o político, cuyas consecuencias más lamentables y más graves se comenzarían a notar en la década de 1960, precisamente aquella en la que asumió el general René Schneider como comandante en jefe del ejército. Nos vemos, que estén bien, muchas gracias.